Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foro Íntimo. Hoy con nosotros el profesor doctor Antonio María Hernández. Bienvenido, Antonio. Un gustazo que estés con nosotros. Valoro muchísimo tu presencia acá. Muy encantado con la invitación, muy agradecido. Has participado, creo que debes ser de los pocos que ha mezclado el ejercicio de la profesión, la política y la academia. Sí. Y jugar alto nivel. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué balance haces de tu vida en ese sentido? ¿No te has aburrido en ninguno de los ámbitos? He trabajado mucho, he trabajado siempre. Eso es lo que hice a lo largo de toda mi vida. Creo que desde muy joven tuve la idea clara de dedicarme a la vida pública. Entonces vino la cuestión, así como vino la cuestión profesional, para ser abogado, después seguir la carrera docente. Correlativamente hice también lo otro, es decir, dedicarme a la política en la Unión Cívica Radical. Bueno, fui teniendo a lo largo del tiempo muchas responsabilidades. Fueron esos años cuando recuperamos la democracia de 1983 hasta 1995, donde ahí estuvieron nada menos que los mandatos, primero de concejal, pero renuncio para ser subsecretario de gobierno de la provincia. Luego de eso fui diputado provincial y presidente del bloque de legisladores del radicalismo, del 87 al 91, y del 91 al 95 fui diputado de la Nación, donde presidí la Comisión de Legislación Penal los 2 primeros años, y los otros 2 fui vicepresidente de bloque. Bien. Pero además en esos años se dieron las 3 convenciones constituyentes, la de 1987, de reforma de la Constitución Provincial de Córdoba, la más importante de las reformas que hemos tenido. Luego, en 1994, es decir, la reforma más importante de la historia de la Constitución Nacional, donde tuve una muy alta responsabilidad como vicepresidente de la comisión redactora, que era la comisión más importante en la convención. Y luego de eso, tuve el honor de presidir la Convención Municipal Constituyente, que sancionó la primera Carta Orgánica Municipal en Córdoba, en 1995. Y después, bueno, tuve otra responsabilidad política que no busqué, pero bueno, me debía obviamente al partido, o sea, ser candidato a vicepresidente de la República en 1995, junto a Masachesi. De acuerdo. Yo en ese época tenía 15 años, pero lo recuerdo. Pero mientras estabas contando, yo pensaba, hoy, en lo que es la profesión nuestra de abogado, ya sea que se ejerza del lado de la profesión liberal o desde el lado del Poder Judicial, por ahí quienes se dedican mucho a la academia y el tiempo, se abocan a eso y le sacan tiempo al ejercicio de la profesión. Claro. Y quienes se dedican más a la profesión y le sacan más a la academia. Pero vos has logrado, o sea, fuiste protagonista en los distintos niveles de gobierno en lo que es poder constituyente, es decir, en la sanción de las cartas magnas de los distintos órdenes de gobierno. Poder constituido, fuiste legislador de también de los 3 órdenes de gobierno. También. Pero además, en la academia no dejaste. Lo que pasa es que dirigiste la cátedra. Tuve todas esas responsabilidades, pero además, desde el primer momento en que me recibí de abogado, ya comencé la carrera docente, porque por las notas fui becario con tareas de aprendizaje docente. Eso fue en 1971. Me había recibido muy joven en 1970. Entonces,
inmediatamente ahí hice las 2 adscripciones en Derecho Público Provincial y en Derecho Constitucional. Después fui auxiliar de cátedra y después, cuando se dieron sucesivamente los concursos, llegué siempre por concurso a los cargos, fui profesor adjunto, después profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal, y lo mismo en Derecho Constitucional. Primero profesor adjunto por concurso, gané ese concurso, quedé a cargo de la cátedra y después, cuando vino ya el concurso por la titularidad, es decir, gané la titularidad. Antonio, y después, bueno, vino ya después la vida académica, pero efectivamente sí, tuve ideas claras de dedicarme a la vida pública y de hacer una carrera, tanto en la abogacía, que es lo que estoy ejerciendo ahora, como en el campo docente, universitario, y también, bueno, las responsabilidades que tuve en su momento. De toda tu trayectoria, en la parte, en la función, en tu rol de la política, ¿qué es lo que más te marcó? Algo puntualmente que te haya marcado a fuego, que te acuerdes debes tener un montón de anécdotas, pero compartirnos alguna. Ahí yo creo que lo más importante es haber asumido las responsabilidades públicas como ciudadano en un partido democrático que fue el más importante de la historia argentina, la Unión Cívica Radical, que me honró con esas responsabilidades. Entonces, ahí tengo recuerdos muy importantes porque, claro, al ser candidato incluso a vicepresidente de la República, tuve que recorrer la Argentina entera, Claro. de norte a sur, de este a oeste, ¿no? ¿Algo que te acuerdes? Así que en definitiva, lo que importa es, bueno, el esfuerzo que uno hizo para estar a la altura de las responsabilidades, y lo muy triste y muy grave es lo que está pasando ahora y lo que le pasó al radicalismo. De eso te quería preguntar. Ha sido, como te decía, recién ha sido protagonista en el diseño constitucional de los distintos niveles de gobierno. Lo ejerces, lo enseñas al derecho y lo ejerces. ¿Cómo ves esa dicotomía? Que bueno, me adelanto ya, porque ya estoy haciendo un juicio de valor entre lo que está escrito o lo que se quiso y lo que es hoy. Bueno, así como tuve que hacer esa referencia muy triste a la situación actual de lo que le ha pasado al radicalismo, ha ocurrido lo mismo con los textos constitucionales. Es decir, tuve el alto honor y la enorme satisfacción de comprobar que es posible que haya diálogo político, que haya acuerdo, que haya altos consensos. Uno siempre enseñó que la Constitución esencialmente es el resumen de los sueños y los ideales de un pueblo, y que solamente podés tener constitución si hay consenso, si hay acuerdo. Es decir, si la Constitución corresponde a un sector político con exclusión de otros, esa no es una verdadera Constitución. La Constitución tiene la verdadera legitimidad democrática cuando es el resultado del consenso y del acuerdo de las grandes fuerzas políticas. Eso, que siempre lo pensé, que lo enseñé, que lo dije, que lo escribí, lo pude vivir efectivamente en cada una de las convenciones. De la misma manera que también puedo decir, frente a lo que es la decadencia institucional gravísima que hoy vive la Argentina, cuando uno ve que no existe prácticamente ni el diálogo ni el debate, por el contrario, es decir, incluso el presidente se jacta de ser el que más ha insultado en la historia argentina. Así que una cosa realmente lamentable que explica lo que es la decadencia argentina. Por el contrario, la experiencia mía es que tanto como legislador y como constituyente pude convivir, pude dialogar, pude defender posiciones, siempre respeté lo que pensaban otras personas y encima pudimos lograr consensos para leyes muy importantes a nivel provincial, a nivel federal y además, sobre todo, los grandes textos constitucionales. Pero
ahí viene la parte también de la gran tristeza. Es decir, ahora he dirigido con criterio interdisciplinario junto a Daniel Sobato y primero un sociólogo, Mora y Araujo. La encuesta. Ahí hicimos la primera encuesta de cultura Claro. constitucional y de la legalidad. Eso fue 2004, publicado como libro en México en 2005. Pero lo volvieron a sacar. Los resultados son muy graves. Segunda encuesta 2014, publicada como otro libro. Segunda encuesta de cultura constitucional, Argentina, una sociedad anómica. Es decir, incorporé el nombre de anomia de Carlos Santiago Nino. Es decir, la falta de ley, un país, claro, que no cumple la ley. Es decir, es la situación de anomia boba, que vivimos. Claro, anomia boba, para colmo, anomia boba no y llega, anomia, no dos llega nada, caracteres. Claro, Boba porque la boba. gente no se da cuenta de lo que no significa tener instituciones o tener leyes. Una espiral no tenés hacia leyes, abajo, claro. Impera la ley de la selva. Tal cual. Y por el otro lado, esto es profundamente antidemocrático. ¿Por qué? Porque la ley y la Constitución son resultado de una deliberación democrática, de tal manera que cuando vos violás las leyes, así como ocurre en la Argentina impunemente, lo que hay son conductas profundamente antidemocráticas. Así que estamos en esta situación. Después publiqué la tercera encuesta de cultura constitucional y el dato más importante frente a la pregunta de por qué se viola la Constitución y las leyes en la Argentina, la primera de las respuestas que se ha venido dando en cada una de las encuestas, pero cada vez con mayor porcentaje, es porque no funciona bien el Poder Judicial. Mirá, o sea, todo se reduce al Poder Judicial. Es decir, no es que todo se Está bien, reduzca. pero digamos... La causa principal, según los entrevistados, claro, al no haber premios y castigos, claro. Por ejemplo, veamos el tema de corrupción. Dura 15 años una causa de corrupción en la Argentina. Entonces, claro, por eso uno comprende perfectamente el grado de... La Argentina tiene hoy 3 problemas sociológicos muy graves. Por un lado, la Argentina anómica, la Argentina al margen de la ley. En segundo lugar, lo venía señalando yo hace tiempo, junto con Joaquín B. González, la Argentina de la violencia. Ya lo había dicho Joaquín B. González, la ley de la discordia interna, que otros popularizaron como la ley del odio, fue la que gravitó en la vida política de los argentinos. Ya sabemos la violencia que hemos vivido. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es decir, hoy mismo estamos viendo el resultado de una sociedad violenta con la tremenda tragedia de lo que ha ocurrido exactamente en un colegio en el norte de Santa Fe. Cuando ha entrado un chico de 15 años y ha asesinado a un chico de 13 años y ha herido a 2 más. Es decir, fíjense hasta dónde ha llegado la violencia en la Argentina. Y luego de esto, la Argentina de la corrupción. Cualquier índice de transparencia internacional muestra la tremenda gravedad de la situación de la corrupción en la Argentina. Así que por eso nosotros necesitamos un cambio muy profundo en el país. Mientras estamos conversando de esto, Antonio, pensaba el tema eje de derecho constitucional y bueno, sobre todo derecho público provincial es el federalismo y es lo que vas de las cosas que más has predicado toda la vida y que es la base de nuestra Argentina. Federico, la verdad es que entonces querría transmitir algún mensaje obviamente más alegre, pero en este caso con las preguntas que me estás haciendo en relación a lo que estamos hablando, o sea, la Constitución, el federalismo, la lucha por las instituciones, no, efectivamente estamos muy mal. La Argentina vive una situación de, primero, unitarismo fiscal, completo. Últimos datos de Juan Yach, antes de morir, ingresos tributarios del gobierno federal, 84,4%. Ingresos de 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, 14,2%. Ingresos tributarios de 2.250 prácticamente gobiernos locales de la Argentina,
1,4%. Claro. Así que hay que entender bien la situación de unitarismo fiscal. Impresionante. No tenemos finanzas federales y con solo analizar además lo que son las actitudes actuales donde ni siquiera se menciona la palabra ni constitución ni federalismo. De eso quería hablar. Digo, mientras estábamos conversando recién, yo decía, vos has sido, como hablando vulgarmente, serías como parte del equipo de los arquitectos que diseñaron el edificio. Sí, sí. Y de repente lo dejaron andando al edificio o proyectado para que se habitara, y de repente tenés la cocina pegada al baño, la cochera en la terraza, y vos dijiste, che, pero ¿qué pasó? Y bueno, me imaginaba esa metáfora, pero además de eso pensaba, ¿qué artículo haríamos hoy o a medida de nuestras autoridades y de nuestra actualidad y de los antecedentes que nos dejan nuestras autoridades actuales y salientes? ¿Qué artículo habría que hacer a medida de ellos? No, el artículo uno de los más importantes, y además tuve el honor de ser miembro informante del mismo, es el artículo 36 de la Constitución Nacional. Así como si vos me preguntás en la Constitución histórica, ¿por qué es tan importante el artículo 29? Porque nos recuerda la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Bien. Entonces, por eso es tan importante esa definición, bien, que es una protesta que se levanta desde el fondo de la historia, es decir, no a las facultades extraordinarias ni a la suma del poder público, en cuya virtud la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno persona alguna. Es decir, fíjate vos lo que es la elocuencia de ese texto constitucional. Y nosotros, el que corresponde comparativamente al artículo 29, pero ya en la reforma de 1994 fue el artículo 36, la defensa del orden constitucional y democrático, que termina con una definición constitucional de carácter de extraordinaria importancia, o sea, elevar a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública. Nosotros estamos como estamos porque obviamente no tenemos una dirigencia a la altura de las responsabilidades, entonces por eso también se comprende que haya tanta desorientación en los sectores argentinos y sobre todo en los sectores juveniles, claro, porque no hay modelos, porque no hay ejemplos. Es decir, es esencial vincular la ética a la política. Y obviamente nosotros en la Argentina lo que necesitamos son instituciones en serio. Es decir, cumplir la Constitución, que haya un buen funcionamiento en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, que es el más importante de los poderes, porque es toda la representación de la sociedad, y obviamente un Poder Judicial independiente que cumpla adecuadamente sus funciones. Y después, claro, muy importantes los partidos políticos, porque uno desde su juventud tiene que, primero, tener educación democrática para conocer cuáles son los derechos que uno tiene reconocido por la Constitución, pero inmediatamente después tiene que haber espacios para poder ejercitarlos, empezando por el municipio autónomo. Ahí está. Ahí comienza la carrera política, pasás del orden municipal porque tenés las manos limpias, porque has demostrado que sos capaz, que sos un buen ciudadano, que sos un buen funcionario, pasás al orden provincial, rendís de nuevo cuentas ante el pueblo, pasás al orden federal. Es decir, una carrera política en serio. Un cursus honorum. Un cursus honorum de la política. Y cuando me preguntan los alumnos, y un ejemplo, pero el ejemplo es Alfonsín, primero concejal de Chascomús, después diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, después diputado nacional, después presidente de la República, después senador nacional y después, tal vez lo más importante, presidente del bloque de convencionales constituyentes del radicalismo y además llevó adelante el Acuerdo de Olivos con Menem para la gran reforma constitucional del 94, que es lo más importante que hemos hecho en estos más de 40 años de democracia recuperada. Muy bueno, Antonio, muy interesante todo lo que estás diciendo y volviendo un poquito para atrás lo que estábamos hablando del federalismo. Si no me falla la historia, nunca fui bueno para la historia, pero Juan Manuel de Rosas, se decía federal,
y vengo a Dorrego. O reivindico a Dorrego. Pero yo no creo eso. Pero lo que quiero decir es esto. ¿No crees que hoy se lo invoca a Alberdi con la libertad y la Constitución y lo último que se hace? Digo, sí. Salvando las distancias, en eso estamos de acuerdo. Puede haber utilización. Salvando las distancias. Sí, puede haber Rosa utilización. se decía federal. Sí. Y no lo era. Y efectivamente no lo era. Defendía la provincia de Buenos Aires. Federales eran primero Artigas, después Dorrego. Por eso está muy bien recordado Dorrego. Por eso, y después vienen otros caudillos federales. Pero hoy se lo recuerda a Alberdi, a la Constitución, a la libertad de Alberdi, y capaz que no lo han leído. No sé si lo habrán leído. No lo han leído. No. ¿Ah? Pero ya ni mencionan eso. En su momento mencionaban a Alberdi, pero no. Es evidente que no gobiernan con la Constitución en la mano, que es lo primero que tiene que hacer un funcionario. Cualquiera sea el nivel. Se gobierna con la Constitución en la mano. No hay otra forma de gobernar. Bien. Antonio, saliendo un poco de lo que es la experiencia política, ¿cómo ves la enseñanza del derecho hoy en la actualidad? Es una gran pregunta, te felicito, Federico. Es que sí, has sido muy buen docente, lo sos. No, pero no entiendo para qué me la verdad, a mí. ¿por qué te lo digo y por qué te felicito? Porque, mira... Es un tema que me interpela. Sí, yo creo que tenemos que hacer un cambio muy profundo en la enseñanza del derecho. En cualquier momento al tema lo estoy planteando ahora en este momento. No tengo la menor duda de que nosotros no estamos formando bien a los abogados. No me cabe la menor duda de que hay que cambiar obviamente el plan de estudios y hay que incorporar dos cuestiones claves. Primero, la práctica profesional. No tenemos ninguna, uno sale a la profesión sin saber cómo ejercitarla. Y en segundo lugar, un tema clave que me duele muy profundamente porque uno ama la abogacía, la ética profesional. Es decir, el desprecio que tiene la gente por los abogados y las malas palabras que se dicen de nosotros los abogados son consecuencia de que nosotros no hemos puesto adecuadamente el énfasis en la necesidad de la ética profesional, lo mismo también ética de los jueces, y todo eso hay que exigirlo y enseñarlo desde las facultades. Cuando estaba en Estados Unidos, da la casualidad que fui a ver una clase, porque fui a hacer un estudio comparativo de federalismo argentino y norteamericano, pero quería ver una clase. Da la casualidad que la clase era de ética profesional y era como cualquier otra materia, con un libro muy importante y bueno, con las exigencias como cualquier materia. Es clave en la formación del abogado la ética profesional. Y los colegios de abogados, otra tercera referencia que hago, debieran poner también enormemente el énfasis en esta cuestión. Es que hay que defender el prestigio y la nobleza de la abogacía. ¿Y vos por qué crees que se ha hecho tanta mala fama de nuestra profesión? Porque hemos tenido malos colegas que no han actuado a la altura de las responsabilidades. Pero esos son los pocos. No, para mí son pocos. Creo que sí, pero lo que pasa es que han tenido mucho poder, han tenido mucha influencia y rápidamente apareció la idea de los aves negras y de cosas por el estilo. Es decir, ese es un tema muy delicado. Para mí hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Por eso aprovecho esta tan inteligente idea del programa y del Club de Derecho, por el cual te felicito, para hablar de este tema concretamente acá. Muy bueno. Antonio, ¿crees en la justicia, en el sistema judicial? Lo que pasa es que también acá hace falta cambios muy profundos, muy profundos. Mencióname algunos puntos críticos de nuestra justicia. Mira, el punto crítico muy importante en lo que acaban de hacer la Corte Suprema al proponer, por ejemplo, cambios a nivel federal, ¿no? Pero bueno, también puede darse en las provincias. Es decir, colocar las máximas exigencias para quienes vayan a la judicatura. Es decir, yo creo que ese tema
a ese tema hay que prestarle muchísima atención. Yo creo que nosotros logramos avances con los consejos de la magistratura. Primero fueron a nivel provincial, después a nivel federal, pero eso no significa que todos los resultados hayan sido los que uno había esperado. Yo creo que siempre se puede mejorar en ese campo. Y después otra cuestión que resulta clave para mí es la formación y capacitación permanente que tienen que tener los abogados y que tienen que tener los jueces. Es decir, esto hay que entenderlo. En el momento, esto lo decía Cutir, el maestro uruguayo, en el momento que vos dejás de estudiar, vos dejás de ser abogado. La abogacía es una ciencia cultural que va cambiando, de tal manera que si vos no estudiás permanentemente, vos te vas alejando del conocimiento elemental que podés tener, claro, para ejercer la profesión o para actuar como magistrado. Antonio, vos sabés que pasaron invitados por acá y más de uno, en cámara o fuera de cámara, me mencionaban la crítica que hacían al nombramiento de los jueces en la Corte, que eran mayoritariamente varones. Yo les decía que eso es una atribución del presidente, nos guste o no nos guste quien elija, que no era una cuestión de género o de sexo, sino que es una atribución discrecional sí, del presidente. ¿Cómo va? Pero yo creo que tiene que haber, sin duda, mujeres en la Corte. La verdad que estoy convencido que tiene que ser así. Por eso fue un muy grave error. Había 3 y proponen 2 varones más. Para cómo, fíjense la proposición que hicieron, ¿no? Lo propusieron al hijo, que ahora es el que está actuando en todas estas causas manejadas por el nuevo ministro de Justicia. Realmente es vergonzoso. Hay que leer los artículos nomás de La Nación, donde realmente uno queda impresionado por el grado de corrupción que tiene la Argentina. Y esto es lo que hay que cambiar. Y necesariamente eso pasa por jerarquizar la abogacía, por estudiar, por cambiar los planes de estudios y producir cambios en la formación de los abogados, por la actitud que tienen que tener los colegios de abogados y obviamente es muy importante la idea de avanzar en una jerarquización de la abogacía, unida siempre a una ética profesional muy estricta del abogado o del juez. Bueno, Antonio, para ir cerrando, contanos en toda tu experiencia, ya sea política, académica o profesional, ¿hay algo de lo que te arrepientas? En la vida no se puede dejar de cometer errores. Lo que importa es que en la vida siempre hay que seguir adelante. Capitalizar los errores. Esto lo decía, claro, lo decía el propio Einstein. Estaba leyendo una frase hace poco de él. La vida es como andar en bicicleta, vos tenés que ir siempre adelante. Si vos dejás de pedalear, es decir, te vas a caer. Pero en definitiva, si vos te caes, vos tenés que levantarte y seguir adelante. Y después hay que tratar de luchar por altos ideales. Yo creo que en esto reside el secreto de la vida. Tal cual. Luchar por altos ideales. Coincido con eso. ¿Qué mensaje le dejamos a los jóvenes que nos ven este programa, sobre todo? Sobre todo esto, que crean en el derecho como un instrumento formidable para la condición humana, que crean en la abogacía como una de las más nobles de las profesiones, que crean esencialmente en la democracia que se basa en la dignidad humana y que obviamente luchen por altos ideales, la libertad y la justicia que son esenciales para la convivencia humana. Excelente. Antonio, queda la última pregunta antes de terminar el programa. Te vamos a preguntar, ¿quién sos, Antonio, cuando nadie te ve? El mismo con el que estás hablando. Exactamente el mismo. Exactamente. Sí. Bueno, bárbaro. Soy así como soy. ¿Te has sentido cómodo? ¿Sí? Muy cómodo y además muy buena la idea. Tenemos un presente para darte, no Antonio. No me digas. ¿Sí? Gracias. No me digas. ¿Sabés qué es esto? No. Es un presente muy rústico, pero es simbólico. A ver. Está grabado con tu nombre, el no nombre me digas. del tu derecho.
Y te decía que es simbólico, y se lo explicamos siempre a los invitados, Sí. porque todas las personas que pasan por Fuero Íntimo, que hemos invitado, se han caracterizado por dejar una huella en el derecho, en la profesión, en la enseñanza, en la política, pero en el derecho. Y vos, Antonio, tal más que te lo diga, lo tenés más que claro, has dejado una huella en todos los ámbitos que mencioné. Y esa huella es fruto de tu pasión, que es ese motor que te caracteriza, y toda la energía a partir de allí con la que vos haces las cosas. Entonces esa energía creemos que no es solamente suficiente para moldear la realidad en la cual donde te has desenvuelto, sino que hace falta la inteligencia además. Entonces este cincel simboliza la inteligencia. Entonces para moldear se usa la fuerza, que es todo lo que los caracteriza, y a su vez la inteligencia, que es este presente que te damos acá, pero simbólico. Muy honrado y muy agradecido. Qué bueno. Gracias, Antonio. Tiene la etiqueta porque te decía que es un regalo simbólico, muy rústico. Qué bueno. Mira. Fuero Íntimo, Club de Derecho, 1995-2026. Gracias, Antonio, querido. Bueno, gracias, miembro honorario del Club de Derecho. Siempre gracias. Muy generoso, también toda la vida ha sido muy generoso con el club y personalmente también conmigo, siempre ha sido maestro. Así que estoy muy, muy agradecido que hayas estado con nosotros. Yo estoy muy emocionado por tus palabras. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias.